La segunda venida de Cristo. Una mirada al más allá. Amigos, bienvenidos una vez más a Pilares de la Profecía. Y en esta oportunidad seguimos con la segunda venida de Cristo, una mirada al más allá. Ya estamos en la séptima presentación de esta serie de sermones, que serán 18 sermones, y también tendremos dos paneles en los cuales discutiremos algunos temas interesantes que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Les agradecemos su compañía y permitirnos estar en sus hogares, y también queremos agradecer a esta hermosa cantidad de personas que se ha reunido con nosotros en la Iglesia Central Hispana Adventista de Chicago. Y déjenme decirles, para quienes no han estado en la ciudad de Chicago y no conocen esta área, esta parte de los Estados Unidos, esta es una ciudad impresionantemente grande. Yo venía esta tarde acercándome a Chicago, venía viajando, y yo veía la cantidad impresionante de edificios y kilómetros, millas y millas de personas que están viviendo en esta ciudad, y decía, ¿cómo será posible que en un día Jesús venga y pueda llegar a estos millones de personas y puedan despertar de alguna manera a la realidad de que su segunda venida está a las puertas? Y de eso es lo que queremos en esta oportunidad, concentrarnos y compartir con ustedes. La segunda venida de Cristo, una mirada al más allá. En esta oportunidad tendremos, esta presentación llegará a ustedes en los labios del pastor de esta iglesia. El pastor de esta iglesia es el pastor Luis Eguiluz. Él tendrá a cargo un tema que es de trascendental importancia en el estudio de la segunda venida de Cristo. Vendrá con gloria y majestad, es el título del sermón de esta hora. Y digo que es importante y trascendental porque vamos a entender cómo será esa venida de Cristo en gloria y majestad, como lo dicen las Sagradas Escrituras. Así es que los invito a que se queden donde están, porque lo que vamos a escuchar en esta hora va a ser muy importante para las vidas de ustedes, para las vidas de quienes están aquí, para mi vida personal, porque yo sé que Dios tiene un mensaje que va a cambiar nuestro corazón esta noche. Vamos a tener una palabra de oración antes de seguir. Vamos a pedirle a Dios su presencia en esta hora para que Él esté con el pastor Eguiluz en la presentación del mensaje y también con lo que vamos a disfrutar acá, especialmente también con la música que será traída en esta oportunidad muy especialmente por una visita que nos visita desde Puerto Rico. Amy Soto, que tiene una voz muy especial, que alaba al Señor con su talento, nos traerá una melodía muy conocida, pero que tiene profundo significado para nosotros, y es que lleva como título A Cristo Coronado. Eso después de la oración, y luego de la música tendremos la palabra de Dios en los labios del pastor Eguiluz. Vamos entonces a tener una palabra de oración. Los invito a quienes están aquí a inclinar reverentemente su rostro, lo mismo a quienes están en casa, para que podamos dirigirnos a Dios en oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por cuidarnos, por darnos un día, una noche, la vida que nos das, la salud, la posibilidad de oír, de ver y de estar alertas y saber que tú vienes pronto. Queremos agradecerte por este mensaje, porque así como tú le prometiste a tus discípulos que regresarías, esa misma promesa llega a nosotros. Y queremos verte venir en las nubes de los cielos con gloria, en gloria y majestad. Y para esta hora, Señor, pedimos tu presencia, de modo que podamos entender este mensaje aún más cabalmente en nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitar entonces a Amy que se acerque para que nos deleite con una pieza musical.
coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, flores tributan, y bendecid al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz, su grande amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que Tría y Bien nos visita aquí a la Iglesia Central de Chicago. Y como pastor de esta iglesia, agradecemos a Dios y a cada uno de ustedes que están aquí presentes. El versículo en el cual vamos a meditar en esta noche se encuentra en Mateo 24:30. Y dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Les invito a inclinar nuestros rostros para orar, ahí donde están, y a nuestros amigos que nos ven por las pantallas de la televisión también les pedimos que nos acompañen en oración. Querido Padre, queremos abrir tu palabra, queremos que tú nos hables, queremos recibir tu bendición, queremos recibir tu Espíritu Santo y queremos estar preparados para cuando tú vengas. Acompáñanos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La palabra de Dios nos presenta la venida de Jesús como una realidad clara y palpable, porque si Cristo vino por primera vez y Él prometió venir por segunda vez, estamos seguros que Él no nos va a fallar, que Él va a venir. El Padre nuestro dice: venga tu reino. Y también los apóstoles
lo mencionaron una y otra vez, y tenemos en el credo apostólico que dice que Él ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y saben, cuando dice aquí que vendrá en gloria y majestad, nos dice que Él vendrá como Rey de Reyes. Cuando Él vino la primera vez, vino como hombre, nació en un pesebre. Y saben ustedes, el pesebre no era de Él. El pesebre era prestado. Y cuando Él murió, fue sepultado en una cueva, en una tumba prestada. Cuando Él estuvo aquí, Él dijo que no tenía ni siquiera dónde repostar su cabeza. No tenía nada. Siendo dueño de todo, siendo el Dios todopoderoso, se despojó de todo para venir aquí de manera humilde, sencilla. Pero cuando venga por segunda vez, vendrá en gloria y majestad, con poder, porque allí sí será una manifestación gloriosa de quién es realmente Jesús. El título de majestad normalmente se le da a los reyes. Es un título de grandeza, superioridad, autoridad, un título real. Entonces, Jesús vendrá como rey a buscar a todos aquellos que van a formar parte de su reino. Y yo les pregunto, ¿quisieran ustedes formar parte del reino de Dios? ¿Quisieran ustedes, amigos que nos ven allí por las pantallas, formar parte del reino de Dios? Él va a venir como rey. Las profecías de Daniel nos decían que iban a haber varios reinos. Nabucodonosor tuvo un sueño y él vio allí que la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, representaban, de acuerdo con la revelación que Dios le dio a Daniel, a los reinos que iban a gobernar este mundo. Pero ¿saben? La cabeza de oro representaban a Babilonia, el pecho a Medo-Persia y el vientre a Grecia y las piernas a Roma, los grandes imperios mundiales. Cuando Daniel le dijo a Nabucodonosor que él era la cabeza de oro, ¿qué hizo Nabucodonosor? Yo, la cabeza de oro. Oh, esto, qué maravilloso es tu Dios, Daniel, ¿no? Pero después le entró el orgullo en su corazón. Dijo, no, yo no solamente quiero ser la cabeza, yo quiero que mi reino dure para siempre. Y se mandó a edificar una estatua como la que él había soñado más o menos, pero la hizo todo de oro, dando a entender que su reino iba a durar para siempre. Y cuando uno se enorgullece, cuando la soberbia entra en el corazón del hombre, Dios le enseña la humildad. Y Daniel le dijo que él iba a ser como una bestia del campo por 7 tiempos, 7 años. Y cuando él dijo, es esta la Babilonia que yo edifiqué, llegó a cumplirse lo que Daniel le dijo. Estuvo comiendo como una bestia en el campo, estuvo fuera del palacio, y cuando pasaron los 7 años, él reconoció a Dios como el Todopoderoso, y esa oportunidad que Dios le dio, él la aprovechó. Lo que Daniel estaba diciéndole es que los reinos de este mundo no pueden solucionar los problemas del hombre. Babilonia, con todo su oro, no pudo. Medo-Persia, tampoco. Grecia, menos. Roma, tampoco. Pero en la visión vio que había una piedra no cortada con mano que vino y cayó sobre la estatua y la derrumbó, y luego se levantó un monte que llenó toda la tierra, lo cual representa la venida de Jesús. Y Él será el Rey que gobernará, y será el Rey que con gloria y majestad será el gobernador del universo. Y ese es el Rey a quien nosotros esperamos. Ese es el Rey que nosotros
adoramos, porque Dios es un Dios de misericordia. Y yo quisiera llevarles a leer un salmo. Y en este salmo, el Salmo 50, miren lo que dice. La palabra de Dios nos presenta una hermosa figura de cómo será la venida del Señor. Aquí en este salmo dice la palabra de Dios: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y dirá: juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Miren ustedes ya, el salmista hablando de la venida de Jesús, presentando cómo iba a ser este hermoso evento. Miren, en el Antiguo Testamento se presentan 1527 versículos que nos hablan acerca de la segunda venida de Jesús. Y en el Nuevo Testamento hay 319 versículos que nos hablan de la segunda venida de Jesús. Hay una cantidad de información. Después de la muerte y resurrección de Jesús, la segunda venida de Jesús es el tema más importante presentado en la Biblia. Porque esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros deseamos ardientemente. Que Cristo venga pronto, que este sistema de cosas se termine y que podamos entrar en esa vida eterna que Él ha ido a prepararnos. ¿Saben ustedes, como ya se ha presentado en los temas anteriores y se ha mencionado, que como este es un tema importante, nosotros debemos no solamente conocerlo, sino también compartirlo, porque la gente necesita saber y necesita prepararse, que Cristo viene pronto. Cuando Dios creó este universo, todo era perfecto. La gloria y la majestad era algo maravilloso. Y creó a ese ángel perfecto que se rebeló. Lucifer se convirtió en Satanás. Y vino a esta tierra y engañó a Adán y a Eva. Y luego el pecado comenzó a ser su agravio, comenzó a destrozar la relación entre Dios y el hombre. Ahí en la Biblia encontramos ya la primera promesa de esta lucha entre el bien y el mal, en la cual al final Cristo sería el vencedor. Entonces encontramos allí en Génesis 3:15 este versículo que es una profecía, pero que también a la vez es una promesa. Y allí en Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nosotros vemos aquí cómo el Señor estaba preparando al pueblo para que pudiese recibir al Mesías en su primera venida. Pero no solamente esto, había alguien que también estaba comenzando a preparar al pueblo para la segunda venida. Y allí mismo en el libro de Génesis capítulo 5, en el versículo 22 en adelante dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué hermoso. Pero vamos a ver qué nos dice en el libro de Judas. Casi al final de la Biblia, aquí en el libro de Judas, encontramos una declaración muy interesante. Dice allí en el versículo 14: de estos también profetizó Enoc, séptimo después de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos
y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc predicando de la venida de Jesús, de cómo sería ese momento tan especial, porque el Señor está muy interesado por tu salvación, por la salvación de cada uno de nosotros. Luego encontramos también en el mismo Nuevo Testamento cómo Jesús profetizó su segunda venida. Y allí en el libro de San Juan, en el capítulo 14, 1 al 3, encontramos una promesa maravillosa. Encontramos una declaración que se ha hecho muy famosa, porque nos dice aquí: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Esta es la promesa maravillosa de Jesús. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Perú, estuve trabajando en una zona de la sierra, allí en Puno, y en una oportunidad mi esposa tuvo que venir a la capital. Así que fui a dejarla en la estación del tren. Sí, mi primera hija estaba pequeñita, tenía unos casi 2 años. Y por primera vez nos íbamos a separar. Por primera vez íbamos a estar distantes. Y bueno, compramos el pasaje del tren, la fui a acompañar a la estación, subió, se sentó y por la ventanilla nos estábamos despidiendo. Yo ahí abajo en la estación y ella ahí arriba con mi hija, y comenzaron a derramar unas lágrimas y yo no pude aguantar la emoción y también comencé a derramar lágrimas porque nos estábamos separando. Y ella me decía: no te preocupes, ya vuelvo, ya regreso. Pero en ese momento las emociones nos hicieron llorar tanto de este lado como de este lado. Y al ver partir a mi esposa y a mi hija, esa sensación como: mejor no te vayas, mejor queda. Pero ya el tren comenzó a moverse y tuvimos que separarnos por un tiempo. ¿Y cómo esperábamos ansiosamente el día de su regreso? Y cuando regresó, ¡qué alegría, qué felicidad! A ir a esperarla nuevamente ya el reencuentro. Yo me imagino cómo será ese día cuando Jesús vuelva, cuando nos reencontremos con Él. Porque el Señor nos ha prometido que Él va a venir, que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a abandonar, que Él va a estar a nuestro lado. Después que el pecado entró y Jesús mencionó que iba a venir por segunda vez, los apóstoles estaban predicando de la venida de Jesús. Cuando murió el último de los apóstoles, entonces, según las profecías de Apocalipsis, Satanás comenzó a atacar la iglesia, de tal manera que hubo un tiempo de oscuridad, tinieblas. No se permitía estudiar la palabra de Dios. La Biblia era oculta. Hasta muchos hicieron que se quemaran las Biblias. Entonces se comenzó a predicar en un idioma diferente al que la gente tenía. Y por años. La Biblia dice que por tiempo, tiempos y medio tiempo. En otra parte menciona de manera paralela 1260 días o años. Con Apocalipsis dice 42 meses. Todos apuntan a una misma cantidad de tiempo. 1260 años proféticos que tendría poder la iglesia popular, conocida también como la iglesia romana. La iglesia católica romana tendría poder por ese tiempo. Y lo tuvo desde el año 538 hasta el año 1798. Y según la historia, nosotros sabemos que Napoleón envió al general Berthier para que lo tome preso al Papa. Y ahí tuvo una herida mortal. Entonces, perdió el control, pero no total, porque todavía existía la Inquisición, que había sido organizada allá por el año
1184, en primer lugar contra los cátaros o albigenses, y que luego en el año 1249 fue contra el reino de Aragón, y más adelante se amplió desde el año 1478 hasta el año 1821 en toda España. Y claro, como España había invadido y tenía colonias, las colonias también fueron tomadas por la Inquisición. En mi país, en el Perú, la independencia de los españoles ocurrió en el año 1820. Y en el año 1821 cesó la Inquisición. 1821. Pero todavía la gente, la población, en su subconsciente tenía esa forma de actuar, así, inquisidora, ¿no? No leas ese libro, no, ese es prohibido, no vayas a esas iglesias protestantes. Entonces comenzó a haber una especie de persecución contra aquellos que no eran de la religión oficial. Miren ustedes, se cuenta la historia de un personaje muy interesante, un personaje chileno. Su nombre, Manuel Lacunza. Él nació en el año 1731, murió en el año 1801. Hijo de Carlos Lacunza y Josefina Díaz. Él fue un sacerdote y teólogo jesuita chileno que realizó una interpretación milenarista de las profecías bíblicas. Por la expulsión de los jesuitas por el rey de España, Carlos III, salió exiliado hacia Italia por el año 1767. Y él allí se dedicó al estudio y comenzó a estudiar y a estudiar y a estudiar la Biblia. Y en el año 1790, él terminó una obra de 3 volúmenes titulada La venida del Señor en gloria y majestad. La venida del Mesías en gloria y majestad. Pero terminó los manuscritos y nunca se le permitió publicarlo. Hasta su muerte. Alguien por allí tomó esos manuscritos y le puso un seudónimo, el seudónimo de Juan Josafat ben Ezra. Y en el año 1812 fue para publicar este material. Pero la Inquisición lo prohibió en el año 1819. En forma clandestina fue traducida al inglés en el año 1827 por Edward Irving. Y la gente en Inglaterra, en Estados Unidos, comenzó a leer este libro. Y entonces se desarrolló la idea de Miguel Lacunza, el milenialismo, o sea, que iba a haber un periodo de 1000 años en donde Jesús iba a reinar en esta tierra, lo cual no es bíblico, pero estaba él tratando de entender mejor la Biblia, de comprender mejor la Biblia, y eso llevó a que la gente estudiara la Biblia. Y fue allí donde Miller, inspirado por esta obra, comenzó a escribir una interpretación de esos eventos. Y luego otro personaje de nombre Josías Litz fue impresionado de tal manera que realizó su propia interpretación y comenzó a despertar el movimiento que hoy se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Imagínense ustedes, por la obra de un jesuita chileno. Ahora, no debemos confundir milenialismo con millerismo, ¿no? Porque los milleritas eran los seguidores de Miller, y el milenialismo es la creencia de que Jesús iba a reinar en esta tierra por 1000 años, en donde aquí se equivocó un poquito Lacunza, porque durante los 1000 años esta tierra va a estar desolada y vacía, y Jesús y los redimidos estarán en el cielo. Pero lo interesante es que Lacunza despertó, como muchos otros, ¿no? Así como Lutero, sacerdote católico que despertó el estudio de la Biblia en el área
de la salvación por la fe, justificación por la fe, sola escritura, sola fe, sola gracia. Y también este sacerdote Manuel Acunza despertó el asunto de la segunda venida, el estudio de la Biblia por la segunda venida. Así que la iglesia adventista se llama adventista porque cree en el advenimiento de Jesús, en la segunda venida de Jesús. ¿Saben? Uno de estos libros de Acunza, impreso en el año 1820 y firmado por el seudónimo Ben Ezra, está guardado en la Universidad Adventista de Chile. Qué interesante. Y Chile prohibió la enseñanza de esta doctrina, el milenialismo de Acunza, en el año 1940, porque todavía se manejan algunas cosas y la Iglesia Católica tiene poder en algunos lugares, especialmente en lugares en donde el catolicismo es muy fuerte o es la religión oficial del Estado. Así que nosotros nos damos cuenta de que por mucho tiempo, 1260 años, muchas de las verdades fueron ocultas. Y tomó mucho tiempo para ir redescubriendo las verdades. Se comenzó a descubrir la verdad del sábado, el bautismo como Jesús lo hizo, y también se fueron poniendo en su lugar el correcto uso de los principios bíblicos y de los mandamientos bíblicos. Porque mucha gente inocentemente adoraba de imágenes, porque así se les había enseñado, y creían que eso era lo correcto. Pero cuando se estudió la Biblia y el mandamiento dice que no hay que adorar imágenes, muchos fueron sinceros y dejaron aquellas cosas para adorar al Dios verdadero en espíritu y en verdad. Y también la verdad del sábado, también la verdad de que nosotros debemos reconocer a Jesús como nuestro único intercesor y mediador. Y hay muchas otras enseñanzas que han ido redescubriéndose. Porque es muy difícil para una persona venir, escuchar un mensaje en otro idioma e irse a su casa igual o peor que cuando entró. Pero cuán diferente es cuando uno tiene su Biblia en su casa y uno la estudia y uno descubre las verdades y confirma aquellas cosas que fue a escuchar en la iglesia. Entonces, el Señor impresiona nuestras mentes y nos ayuda a entender la verdad de una manera más clara. Así que cada uno de nosotros debe tener una Biblia. Cada uno de nosotros debemos pedirle a Dios por medio de su Espíritu Santo que nos ayude a entenderla, a comprenderla. Recuerdo hace unas semanas atrás con un grupo de hermanos fuimos a dar un estudio y estábamos hablando acerca de la oración y la fe. Y en este grupo de personas les mencionaba, debemos orar al levantarnos y decirle: Señor, gracias porque nos has dado un descanso y nos hemos despertado y estamos vivos, porque si no, hasta cuando vengas por segunda vez. Y al final del estudio él dijo: pastor, lo que usted dijo es cierto. Lo que dije, sí, de que si uno se muere un día, de ahí hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Y entonces otro de los que estaba allí dijo: no. Cuando uno se muere en ese momento se va directo al cielo. Entonces el otro le dijo: no es así. Uno recién se levanta cuando Cristo viene. No, uno se va en el momento. Porque en la cruz Jesús le dijo a aquel ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces yo le dije: bueno, la Biblia fue escrita en hebreo y en griego. Y cuando aquí se menciona en griego esas palabras, no se utilizan ni puntos, ni comas, ni dos puntos. Entonces, la persona que está traduciendo, si él cree que el que muere se va al cielo, te va a decir: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si yo no creo que uno se va al cielo en este momento, entonces le pongo los dos puntos en otro lado y le digo: de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Depende de dónde pongas los dos puntos, le cambias todo el sentido. Ahora, de acuerdo al contexto, porque cuando Jesús salió de la tumba y vino una de las mujeres, le dijo:
Señor, y todavía no me toques porque todavía no he subido al Padre. Entonces no estuvo con el ladrón en el paraíso, porque dice que no ha subido al Padre. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, vamos a ir aclarando aquellas cosas que se nos han ido enseñando de manera equivocada. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cuando conocemos a Cristo, Él a través de su palabra nos va a mostrar realmente cuál es la verdad. Así que cada uno de nosotros tenemos que acercarnos a Cristo cada día para conocerlo. Porque cuando conozcamos a Cristo de manera personal, cuando Él aparezca en las nubes de los cielos, lo vamos a reconocer. Lo vamos a reconocer. Porque, ¿saben ustedes? El enemigo también va a falsificar la venida de Jesús. El enemigo también va a tratar de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y si no estamos nosotros conociendo a nuestro Maestro, no lo reconoceremos. Y Jesús tampoco a nosotros, porque Jesús dirá, apartados de mí, no os conozco. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús venga, sus hijos estarán esperándole. Y los que no son sus hijos, ¿qué van a hacer? Oh, montes, piedras, tápenos de la presencia de aquel que está en las nubes. No van a poder soportar la presencia de Cristo. Pero a nosotros el Señor nos dará el poder para resistir su presencia. El Señor nos sostendrá, el Señor nos fortalecerá, de tal manera que estaremos capacitados para verlo, recibirlo y luego ser arrebatados para estar con Él para siempre. Muy bien. El apóstol Pablo considera la segunda venida de Jesús como una esperanza bienaventurada, como una esperanza gloriosa. Y nosotros debemos tener esta esperanza en el corazón. Es algo que debe motivarnos cada día en nuestro diario vivir a encontrarnos con el Señor. Cuando mi esposa viajó con mi hija, yo todos los días, ¿cuándo llegas? ¿Cuándo vienes? ¿Cuánto falta? Y estaba ahí esperando ansiosamente que llegue. ¿Estamos nosotros esperando ansiosamente la venida de Jesús? ¿Estás tú, amigo, que nos estás viendo por la pantalla de 3ABN, preparándote para cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Estamos preparándonos? ¿O estamos postergando nuestra preparación? La promesa de Jesús es que vuelve pronto. Jesús lo ha dicho, Jesús lo ha manifestado, Jesús lo ha repetido una y otra vez. Y no quiere que ninguno de nosotros perezca. Porque algunos tienen la venida de Jesús como una tardanza, ¿no? Jesús está tardando demasiado. Pero no, lo que Jesús quiere es que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él. Lo que el Señor quiere es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces así podemos estar preparados. Y saben, nosotros tenemos la responsabilidad de compartir con otros. Porque siempre Jesús dijo, vayan, anuncien, prediquen, ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Algunos pueden decir, es que yo no sé predicar, no he recibido preparación de homilética. No es necesario. Ve y cuenta lo que el Señor hizo contigo. Tu testimonio personal. Y eso lo va a atraer a Jesús. Yo quisiera mostrarles el testimonio de una niña y cómo hizo posible que un hombre transformara su vida. Miren ustedes aquí en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo. ¿Cuál era su defecto? Era leproso. Imagínense, un hombre grande delante de su Señor. Su Señor lo tenía en alta estima. Por medio de él,
Jehová había dado salvación a Siria, pero este hombre era leproso. Qué triste que un hombre de un grado tan alto, tan valeroso, tuviese un problema tan serio como la lepra. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Así que Siria había tenido algunas incursiones y había tomado algunos prisioneros, dentro de ellos una muchacha, y la había llevado a su casa para que trabaje en la casa y para que sea sierva en la casa y ayude a la esposa de Naamán. O sea, una mujer judía, israelita, estaba de sierva en la casa de Naamán. ¿Y qué hace normalmente una persona que trabaja de empleada o sirviendo? A veces está uno calladito, a veces uno obedece nomás, pero esta muchacha era muy valiente. Dice, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué tal testimonio? ¿Qué tal fe? Hay un profeta allá en mi pueblo que lo puede curar a su esposo. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, dice, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán quedó feliz, ¿no? Pero si le están dando el remedio, le están dando la solución de su problema. No, dice, se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego, ¿no? Saldrá a recibirme, ¿no? Personalmente, saldrá luego. Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que estas aguas sucias aquí en Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Mejor me voy, ¿no? Se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si te dice: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda la compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni se ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Este hombre fue transformado, aceptó a Dios. ¿Y saben por quién? Por una niña que dio el testimonio, por una niña que habló de su Dios,
Por eso cuán importante es que nosotros hablemos a otros de nuestro Dios, porque no sabemos el milagro que Dios puede hacer a través de esa persona. En esto, perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone a este tu siervo. Y él le dijo, ven paz. Y se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces, Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando para sí nada de las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré alguna de las cosas. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿todo está bien? ¿Va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor me envía. ¿Lo había enviado su señor? Tremenda mentira, ¿verdad? Mi señor me envía para decirte, he aquí vinieron a mi casa a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego pues que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en las bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, lo guardó en la casa y luego mandó a los hombres que se fuesen. Todo arreglado, ¿verdad? Nadie sabe nada. Yo vuelvo ahora donde Eliseo. Y dice la palabra de Dios. Él entró, se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y le dijo, bueno, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso y blanco como la nieve. Qué tremenda experiencia. Miren, así también va a ser la venida de Jesús. Eliseo representa a todos aquellos que siguen fielmente al Señor. Giezi representa a todos aquellos que no están preparados, pero que tienen en su corazón el deseo de las posesiones terrenales, las cosas materiales. Tienen sus ojos no en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. Y cuando el Señor venga encontrará 2 grupos. Unos como Eliseo, no con sus mentes en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Y encontrará otro grupo como Giezi, buscando cosas terrenales con mentiras, con intrigas, buscando hacer aquellas cosas que no son correctas. ¿En cuál de los 2 grupos estaremos nosotros? ¿En qué grupo decidirás estar tú, amigo, que nos estás viendo en esta hora? Jesús viene pronto. Solamente habrán 2 grupos. Y no vendrá como vino la primera vez, porque cuando vino la primera vez, nadie lo esperó. Unos extranjeros, unos magos del oriente vinieron, pero en su pueblo, con tantas profecías que indicaban su venida, no estaban listos, no lo esperaron. Los ángeles tuvieron que venir a anunciar, ha nacido el Señor, y los pastores del campo fueron a ver a Jesús. Cuando Él murió e iba a resucitar, nadie lo esperó. Los apóstoles estaban corriendo, escondidos. Y les había dicho, al 3er día resucitaré. Jesús salió, no había nadie. Ahora el Señor dice, vengo por segunda vez. Ya no vengo como la primera, humilde, sencillo, sin nada. Ahora vengo
con todos los ángeles, con toda la gloria, con todo el poder y la majestad. ¿Habrá alguien esperándole? ¿Habrá alguien que esté alistándose para ese día tan especial? Porque dice la Biblia que Él vendrá como ladrón en la noche, en el momento que menos penséis. Y tal vez no estemos preparados. Por eso el Señor nos alerta a que nos preparemos. También nos dice que vendrá como un rayo, una manera rápida. Y cuando Él venga, todo ojo lo verá. O sea, será una manifestación visible. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba ahí Jesús con sus discípulos y se les apareció? Lo vieron, estuvieron con Él y después Jesús se fue. Pero había uno que no estaba. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Tomás. Y los discípulos dijeron: Tomás, hemos visto a Jesús, ha venido Jesús, estuvo aquí con nosotros. No, ustedes están viendo visiones. No, estuvo aquí, le hemos visto, hemos comido. No, miren, yo no voy a creer hasta que no vea. Estaba allí con ellos cuando de pronto Jesús apareció por atrás y todos se quedaron ahí mirando. ¿Y qué miran? Y volteó: ¡oh, Señor! Y se arrodilló: ¡oh, Señor! Tomás, ven. Ah, sí, Señor, ven, acércate, tócame. No, tócame, para que veas que no soy espíritu, que tengo carne y hueso. ¿No? ¿Por qué has visto? Has creído. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeren. Esta bienaventuranza nos cae a nosotros, porque nosotros creemos sin ver, por fe, aceptamos la palabra de Dios. Pero algo más interesante aquí, dice, Jesús había resucitado, ¿y qué le dijo? Porque un espíritu no tiene carne y hueso. Cuando Jesús resucitó con un cuerpo, pero glorificado, un cuerpo inmortal. Y Él nos promete que nosotros tendremos un cuerpo glorificado también, un cuerpo inmortal, porque este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Y el Señor nos transformará en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Dejaremos esta tierra, hermanos. Estaremos con el Señor. Y el Señor, cuando venga con trompeta de Dios, todos los muertos resucitarán. Y ese será un momento glorioso, un momento tremendo, sorprendente. No podemos imaginar. Nosotros vemos ahí al rey de España, o vemos al príncipe ahí en Inglaterra que se casó y toda la pompa y uno se sorprende. ¡Wow! Dice, no, qué tremendo. Hermanos, eso nos queda corto a lo que será Jesús en su venida, en su manifestación gloriosa. El Señor vendrá en la gloria de su Padre. El Señor vendrá con poder y gran gloria. Es algo que nosotros no podemos imaginar. Ni los cuadros ni las pinturas lo pueden graficar cómo va a ser aquel día. Solamente tendrán privilegio de ver a aquellos que formarán parte de los redimidos. Porque aún algunos dice que se levantarán de la tumba para ver, pero volverán a morir. Los que le traspasaron se sorprenderán de ver a Jesús y los impíos morirán. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y aquí Jesús mismo nos dice que debemos prepararnos. La preparación no es un asunto de suerte. Ojalá que me salve. La preparación no es un asunto de postergación. Tenemos que hacerlo. El Señor nos ha dejado su palabra y esta palabra de Dios es suficiente para que nosotros podamos estar preparados para cuando Él venga y para que podamos recibirle. El día y la hora nadie sabe. Y gloria a Dios que nadie sabe. Para que no estemos ahí diciendo, bueno, una semana antes, un mes antes, ahí me arrepiento y me entrego a Dios. No. Tenemos que estar preparándonos todos los días, cada momento. El apóstol Pablo decía, tenemos que estar en comunión con Dios, tenemos que orar sin cesar, tenemos que estar cada día muriendo al yo, para que Cristo reine en nosotros. Porque el Señor vendrá a buscar a aquellos
que hayan comenzado a ver a Jesús y ser transformados a la imagen de Jesús. Tenemos que alcanzar la estatura de Cristo. Y saben ustedes, en la Biblia, en el Apocalipsis, el último libro y el último versículo nos dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y cierra el libro de Apocalipsis diciendo, amén. Sí, ven Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Génesis nos da una promesa. En el Apocalipsis nos da una confirmación, una seguridad que Cristo viene y que nuestra esperanza está puesta en Él. Jesús vino por primera vez, murió en una cruz, resucitó y nos prometió que va a venir, y eso es garantía de que así va a ocurrir. Este mundo no se va a terminar por una guerra mundial, este mundo no se va a terminar por falta de alimento, por los terroristas. No, este mundo se termina cuando Cristo venga. La palabra de Dios así lo dice, y nosotros somos llamados a estar preparados y somos llamados a preparar a otros, porque Jesús nos ama. Jesús murió por ti y por mí, y por ti que estás mirando la televisión en este momento. Jesús nos invita para que nosotros nos tomemos por fe de la mano del Señor Jesús, para que nosotros nos aferremos de sus promesas hoy más que nunca, para que nosotros caminemos por fe, para que nosotros pongamos nuestros ojos en las cosas espirituales y celestiales. Por esa razón el Señor nos invita y nos anima a que estemos preparados, y en ese grupo de aquellos que levantarán sus manos dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Yo quisiera hacer una oración por todos aquellos que quisieran prepararse para cuando Cristo venga. Les invito a que se pongan de pie los que quisieran orar junto conmigo. Vamos a orar. Querido Señor, queremos darte gracias porque en tu palabra encontramos una hermosa, maravillosa promesa de que tú vienes pronto. Y tu venida, Señor, está garantizada, porque la palabra de Dios así lo dice. Las profecías se están cumpliendo y estamos llegando al momento cuando tú aparecerás en las nubes de los cielos. Gracias, Padre. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.